In this way, by the influence of transcendental vibration of the holy name of God, the whole universe became ecstatic. Bhagavatam, primer canto, las oraciones de la reina Kunti y la aparición del rey Pariksit. Cuarta parte, verso 43. Si Krishna Saka Vrisnit Stavani Drug Rajanya Vamsat Duhananapat Bhargat Vidyat Govinda Got Dviyat Surartit Haravataram Yogesvarat Kilat Gurut Bhagavan Namastim. Oh Krishna, amigo de Arjuna, o tú eres el principal entre los descendientes de Vishnu. Tú eres el destructor de aquellos partidos políticos que son elementos perturbadores en esta tierra. Tu valentía nunca se deteriora. Tú eres el propietario de la morada trascendental. Tú desciendes para aliviar las aflicciones de las vacas, los brahmanas y los devotos. Tú posees todos los poderes místicos. Tú eres el protector del universo entero. Tú eres el todopoderoso Dios. A ti te ofrezco mi respetuosa reverencia. Significado. Srimati Kunti Devi hace aquí un resumen del Supremo Señor Sri Krishna. El Señor Todopoderoso tiene su trascendental morada eterna, en la que se dedica a cuidar vacas Suravi. Él lo sirven cientos y miles de dioses de la fortuna. Él desciende al mundo material a redimir a sus devotos y aniquilar a los elementos perturbadores, que en grupos de partidos políticos y reyes se supone que están a cargo de la labor de la administración. Él crea, mantiene y aniquila mediante sus limitadas energías. Y aún así siempre está colmado de valor. Su potencia no se deteriora. Las vacas, los brahmanas, los devotos del Señor son todos objetos de su especial atención, porque todos ellos son factores muy importantes para el bienestar general de los seres vivientes. Sutta Uvacha Pitayetan Kalat Padai Parinutat Kilodayaham Mandanyaha Sat Vaikuntot Mohayan Yevat Mayayam. Sutta Goswami dijo: el Señor, escuchando así las oraciones de Kunti Devi, compuestas con palabras selectas para la glorificación de él, sonrió dulcemente. Esa sonrisa era tan hechicera como su poder místico. Significado. Se dice que cualquier cosa que en este mundo es hechicera es una representación del Señor. Las almas condicionadas que están dedicadas a tratar de enseñorearse en el mundo material también son hechizadas por sus poderes místicos. Los devotos del Señor son hechizados de un modo diferente por sus glorias y por las misericordiosas bendiciones que Él les confiere. Su energía se exhibe de diferentes maneras, tal como la energía eléctrica actúa de múltiples formas. Srimati Kunti Devi le ha orado al Señor pidiéndole que tan solo enuncie un fragmento de sus glorias. Todos sus devotos lo adoran de esta manera, mediante palabras selectas, y por eso el Señor se le conoce como Uttama Sloka. Ninguna cantidad de palabras selectas es suficiente para describir las glorias del Señor. Sin embargo, dichas oraciones lo satisfacen tal como el Padre lo satisface incluso los balbuceos que profiere su Hijo mientras está creciendo. La palabra Maya se emplea tanto en el sentido de engaño como de misericordia. Que la palabra Maya se usa en el sentido de la misericordia del Señor para con Kunti Devi. Tatvaram itit upamantriyat pavisyat gayat savayam triyaschat svatpuram yasyam prenaranyat nivartitam. Aceptando así las oraciones de Srimati Kunti Devi y entrando en el palacio de Hastinapur, a continuación el Señor les informó a otras damas de su partida. Pero cuando se disponía a partir, fue detenido por el rey Yudhishthira, que amorosamente le presentó una súplica. Significado. Nadie pudo hacer que el Señor Krishna se quedara en Hastinapur cuando él decidió partir para Dwarka. Pero el simple pedido del rey Yudhishthira de que el Señor se quedara ahí por unos cuantos días más fue eficaz de inmediato. Esto significa que el poder del rey Yudhishthira lo constituía el afecto amoroso
el cual el Señor no podía rechazar. Al Todopoderoso Dios lo conquista, pues, únicamente el servicio amoroso y nada más. Él es totalmente independiente en todos sus asuntos, pero el mutuo oprobio acepta obligaciones en virtud del afecto amoroso de sus devotos puros. Yasya Dyar Isvirahanyay Krishnat Bhutat Karmanat Pavoditot Pitihatsair Nabodhyata Sucharpitam. El rey Yudhishthir, que estaba muy acongojado, no pudo ser convencido, a pesar de la instrucción de grandes sabios encabezados por Vyasa y el propio Sri Krishna, ejecutor de hazañas sobrehumanas, y a pesar de todo el testimonio de la historia. Significado. El piadoso rey Yudhishthir estaba mortificado debido a la matanza en masa de seres humanos que ocurrió en la batalla de Kurukshetra, especialmente en nombre de él. Duryodhana estaba en el trono y se estaba desenvolviendo bien en la administración. En un sentido no había necesidad de pelear, pero haciéndole honor a la justicia, Yudhishthir había de reemplazarlo. Toda la camarilla política se centró alrededor de ese punto, y todos los reyes y residentes del mundo entero se involucraron en esta pelea entre los hermanos rivales. El señor Krishna también estaba allí, del lado del rey Yudhishthir. En Mahabharata Adiparva 20 se dice que en los 18 días de la batalla de Kurukshetra murieron 640 millones de hombres, y unos cientos de miles fueron declarados desaparecidos. Esta fue prácticamente la batalla más grande que ha habido en el mundo en los últimos 5.000 años. Esta matanza en masa, simplemente para entronar a Maharaj Yudhishthir, era demasiado mortificante, por lo cual él trató de que grandes sabios, tales como Vyasa y el propio Señor, lo convencieran con testimonios tomados de la historia de que la pelea era justa porque la causa era justa. Maharaj Yudhishthir no quedó satisfecho a pesar de que lo destruyeron las personalidades más grandes de la época. A Krishna se le designa aquí como el ejecutor de acciones sobrehumanas, pero en este caso en particular ni él ni Vyasa pudieron convencer al rey Yudhishthir. ¿Significa eso que él dejó de ser un actor sobrehumano? No, ciertamente que no. La interpretación de esto es que el Señor, en su carácter de Ísvara o la superalma, que se encuentra en los corazones de tanto del rey Yudhishthir como Vyasa, realizó una acción aún más sobrehumana, porque el Señor así lo deseó. Como superalma del rey Yudhishthir, él no permitió que al rey lo convencieran las palabras de Vyasa y otros, incluyendo él mismo, porque deseaba que el rey oyera la instrucción del moribundo Bhismadeva, quien era otro gran devoto del Señor. El Señor quería que en la última etapa de su existencia material, el gran guerrero Bhismadeva lo viera él, personalmente, y viera a sus queridos nietos, el rey Yudhishthir y demás, situados ahora en el trono, y muriera así muy apaciblemente. A Bhismadeva no lo satisfacía en absoluto pelear en contra de los Pándavas, quien eran sus amados nietos huérfanos de padre. Pero los sátridas son además gente muy rigurosa. En consecuencia, él se vio obligado a ponerse del lado de Duryodhana debido a que se mantenía a expensas de este último. Además de esto, el Señor también deseaba que el rey Yudhishthir fuera tranquilizado por las palabras de Bhismadeva, de manera que el mundo pudiera ver que Bhismadeva superaba a todos en conocimiento, incluso al propio Señor. Aharaya dharmasutas chintayan suhridam badam pakritenatmanat viprat sneha moha vasangatag. El rey Yudhishthir dijo, el hijo de Dharma, sobrecogido por la muerte de sus amigos, estaba acongojado tal como un hombre materialista ordinario. Los sabios, engañados así por el afecto, él comenzó a hablar. Significado. Aunque no se esperaba que el rey Yudhishthir se acongojara como un hombre común y corriente, no obstante, por la voluntad del Señor, el afecto mundano lo engañó, tal como Arjuna fue aparentemente engañado. El hombre que ve sabe bien que la entidad viviente no es el cuerpo ni la mente, sino que está occidentado al concepto material de la vida. El hombre común juzga la violencia y la no violencia en términos del cuerpo. Pero esa es una clase de engaño. Todo el mundo está obligado a cumplir con los deberes de su ocupación. Un sátrida está obligado a pelear por la causa justa, sea cual fuera el bando opuesto.
En dicho desempeño del deber, uno no debe perturbarse entre la aniquilación del cuerpo material, que tan solo es un traje externo del alma viviente. Todo esto le era perfectamente conocido a Maharaj Yudhishthira, pero por la voluntad del Señor, él se comportó como un hombre común, porque había otro gran plan tras esa situación ilusoria. El rey sería instruido por Bhishma, tal como Arjuna lo instruyó el propio Señor. Ahome pasyatagyanam hriditrudraн duratmanah parakyat syaivat dehasyat vavyonmet shauhinir hatam. El rey Yudhishthira dijo: «Oh, qué destino el mío, soy el más pecador de todos los hombres. Tan solo ved mi corazón, que está lleno de ignorancia. Este cuerpo que en fin de cuentas es para otros. Ha matado muchísimas falanges de hombres». Significado: una sólida falange de 21.870 cuadrigas, 21.870 elefantes, 109.650 soldados de infantería y 65.600 soldados de caballería recibía el nombre de un Aksawini. En el campo de batalla de Kurukshetra se aniquilaron muchas Aksawinis. Maharaj Yudhishthira, que era el rey más piadoso del mundo, se hizo a sí mismo responsable de la matanza de ese inmenso número de seres vivientes. Porque la batalla se liberó para reinstalarlo él en el trono. Al fin y al cabo, este cuerpo es para otros. Mientras en el cuerpo haya vida, el mismo es para el servicio de los demás. Y cuando está muerto, tiene el destino de ser comido por perros y chacales o por gusanos. Él lamentaba que se cometieran una masacre tan enorme por semejante cuerpo temporal. Bala Dviya Sukrit Mitra Piti Vetrit Gurut Druhat Namesyam Nirayam Moksot Hiapit Masayus Yutai. Yo he matado a muchos niños, brahmanas, bienquerientes, amigos, padres, preceptores y hermanos. Aunque yo viva millones de años, no me libraré del infierno que me aguarda por todos esos pecados. Significado: siempre que hay una guerra, hay indudablemente una masacre de muchos seres vivientes inocentes, tal como niños, brahmanas, mujeres, cuya matanza se considera que es el más grande de los pecados. Todos ellos son criaturas inocentes, y en la Escritura se prohíbe la matanza de ellos en todas las circunstancias. Maharaj Yudhishthira estaba consciente de esta matanza de masa. Asimismo había en ambos lados amigos, padres, preceptores. Todos fueron matados. Era sencillamente horrible para él pensar en la matanza. En consecuencia, él estaba pensando que residiría en el infierno por millones y billones de años. Naino Ragya Praya Vartur Dharma Yudet Vadodvisam Timenatut Bodabhya Kalpate Sasanam Bachach. Un rey que está dedicado a mantener a sus ciudadanos y mata por la causa justa no incurre en pecado, pero a mí no se me puede aplicar ese precepto. Significado: Maharaj Yudhishthira pensó que aunque en realidad él no estaba involucrado en la administración del reino, la cual Duryodhana estaba desempeñando bien y sin prejuicios para los ciudadanos, no obstante había causado la matanza de muchísimos seres vivientes, únicamente en aras de su propia obtención del reino de manos de Duryodhana. La matanza no se cometió en el transcurso de la administración, sino para engrandecimiento personal. Y en consecuencia, se consideró responsable de todos los pecados. Sinan Mandata Bandunam Drojoyosau Hijotitach Karmavir Ihamet Yair Ahankalpot Yapohitum. Yo he matado a muchísimos amigos de mujeres. Y he provocado con ello enemistad hasta tal punto que no es posible repararlo por medio de obras de beneficencia cultural. Significado: los Grihamidis son aquellos cuyo único interés consiste en realizar obras de beneficencia en aras de la prosperidad material. En ocasiones dicha prosperidad material es obstaculizada por actividades pecaminosas. Pero el transcurso del desempeño de los deberes materiales es seguro que el materialista comete pecados, incluso sin querer.
Para uno liberarse de estas reacciones pecaminosas, los Vedas prescriben diversas clases de sacrificios. En los Vedas se dice que mediante la ejecución de la Ashvamedha Yagya, el sacrificio de caballo, uno puede expiar incluso el Brahma Hatya, el acto de matar a un brahmana. Yudhishthira Maharaj realizó ese Ashvamedha Yagya, pero él consideraba que ni siquiera mediante la ejecución de tales yagyas es posible liberarse de los grandes pecados cometidos. Durante la guerra, ya sea el esposo, el hermano, incluso el padre e hijos van a pelear. Y cuando todos estos son matados, se crea una enemistad nueva. Aumenta así la cadena de acciones y reacciones que no es posible contrarrestar ni siquiera con miles de Ashvamedha Yagyas. Así es la naturaleza del trabajo, karma. Crea simultáneamente una acción y una reacción, y aumenta de este modo la cadena de la actividad material, atando al ejecutor al cautiverio material. Bhagavad Gita 9.27-28 se sugiere el remedio de que estas acciones y reacciones tras la senda del trabajo pueden ser detenidas únicamente cuando el trabajo se realiza en beneficio del Señor Supremo. La batalla de Kurukshetra se liberó de hecho por la voluntad del Supremo, Sri Krishna, como lo hace evidente su exposición. Únicamente por la voluntad de él fue Yudhishthira instalado en el trono de Hastinapura. Por lo tanto, ninguna clase de pecado tocó en realidad a los Pándavas, quienes tan solo eran ejecutores de las órdenes del Señor. En cuanto a los demás, que declaraban la guerra por intereses personales, toda la responsabilidad se cae sobre ellos. Yatta pankena pankavat churaya sat churakritam Butta hatyam tataivaikam nagyanair marisitum aratim. Así como no es posible filtrar agua enlodada a través del lodo, ni purificar con vino una vasija manchada de vino, asimismo no es posible mediante sacrificio de animales contrarrestar la matanza de hombres. Significado: los Ashvamedha Yagyas o Gamedha Yagyas, sacrificios en los cuales se sacrifica el caballo o el toro, no tenían por objeto, desde luego, la matanza de animales. Sri Chaitanya dijo que esos animales que se sacrificaban en el altar del Yagya eran rejuvenecidos y se les daba nueva vida. Ello se hacía únicamente para demostrar la eficacia de los signos de los Vedas. Mientras la recitación de los signos de los Vedas de la manera adecuada, el ejecutor se libera indudablemente de la reacción de los pecados. Pero en el caso de que esos sacrificios se hagan de un modo incorrecto y bajo direcciones inexpertas, es seguro que uno se vuelve responsable del sacrificio del animal. En esta era de riña e hipocresía no hay ninguna posibilidad de realizar yagyas de un modo perfecto, por la falta de brahmanes expertos que puedan celebrar tales yagyas. Maharaj Yudhishthira da por consiguiente un indicio acerca de la ejecución del sacrificio en la era de Kali. En Kali Yuga, el único sacrificio que se recomienda es la ejecución del Harinam Yagya, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero uno no debe entregarse a la matanza de animales y contrarrestarla por medio de la ejecución del Harinam Yagya. Los devotos del Señor nunca matan a un animal por intereses personales, tal como el Señor se lo ordenó a Arjuna. Ellos no dejan de cumplir con el deber de un Kshatriya. Por consiguiente, el propósito se cumple en su totalidad, cuando todo se hace para satisfacer la voluntad del Señor. Eso solo les resulta posible a los devotos. Así termina el significado Bhaktivedanta, octavo capítulo del primer canto de Srimad, titulado La salvación de la reina Kunti y la salvación de Maharaj Pariksit. Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.